Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, me ayudan con sus cámaras para poder comenzar con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy que es Fundamentos Sociales del Ecuador. En este caso vamos a hablar acerca de lo indígena, que de hecho lo indígena es gran parte del Ecuador. Hay muchísimas comunidades indígenas que pelean actualmente por sus derechos, ya que temen no ser escuchados lo suficiente. Por favor, me van a ayudar a leer lo que nos dice el libro como una pequeña introducción. Ya. Por favor, ayúdame, Alejandra, con los tres primeros párrafos. La conquista de América puede ser entendida como el encuentro entre dos mundos, o desde otra postura, la superposición de un mundo sobre otro. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo su cultura occidental, con todos sus elementos de identidad cultural, idioma, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión, además de sus formas de producción feudales y sus formas aristocráticas de gobierno. Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas, formas de vida, organización económica, social y política propias, así como espiritualidad. Estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo propio, unos más que otros. El afán de dominio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores sometieran a los nativos, al punto de provocar su extinción, como en el caso de los pueblos de Norteamérica, en manos de los ingleses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes conjuntamente con portugueses y franceses sometieron a los indígenas del resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explotación y servidumbre. Listo, Víctor, por favor, finaliza la lectura. Eh, este pasado, este pasado ya, este pasado aprobioso sumado al apartamento de enfermedades desconocidas para esta población produjo un genocidio. Los que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos a figureños a aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus elementos autónomos para adquirir los alejos del Campillo 1999. En el Ecuador, la conquista implicó en la sierra la expansión de grandes extensiones de tierra en la propiedad originaria e indígena, con lo que se formaron los latifundios y se utilizó a la población nativa para la producción, la agricultura, la ganadería, los tejidos y la extracción de metales preciosos, el trabajo doméstico y la limpieza de pueblos y ciudades. Listo, muchísimas gracias. Entonces aquí nos da una introducción en sí a lo que son los indígenas o lo que representan los indígenas aquí en Ecuador. Eh, Ecuador queda ubicado en el corazón de América del Sur, es decir, en el centro. Es conocido por su diversidad étnica, geográfica y cultural. En este territorio hay mucha cantidad de pueblos y sobre todo pueblos indígenas, como les dije al inicio, que han sido totalmente fundamentales para la construcción de la identidad nacional ecuatoriana. Estos pueblos tienen una rica historia cultural que se remonta hace miles de años atrás, porque esto no viene desde ahora, sino desde mil años atrás, que no solo han influido en la vida social y política del Ecuador,
sino que también siguen siendo actores clave por la lucha de la defensa de los derechos y sobre todo los territorios ecuatorianos. Hoy vamos a explicar un poquito acerca de estos fundamentos sociales, con énfasis en los indígenas y cuál es su papel en el Ecuador, qué retos enfrentan actualmente. A ver, chicos, denme un segundito. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, desde tiempos precolombinos, es decir, en tiempos antiguos, las comunidades indígenas han sido parte importante de la historia del Ecuador. Civilizaciones como los Cañaris, los Carranquis y los Urujáes, también los Incas, dejaron un legado cultural y tecnológico significativo en el Ecuador. Por qué digo tecnológico? Porque con los que se encuentra ahora de aquellas civilizaciones se puede dar a conocer muchísimo acerca de la historia del Ecuador. Obviamente, ahora es tecnológico, pero antes, por ejemplo, encontraron enterrado muy profundo en la tierra una vasija con dibujos que representaban tal cosa. Ah, y según esa vasija podemos entender tal historia. Así. A lo largo de la historia, la presencia indígena fue muy importante en la configuración de los territorios y también de la vida social, pero también ha estado marcada por un proceso de colonización y discriminación. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI trajo consigo la imposición de una nueva orden social. Llegamos nosotros y nosotros somos los que mandamos. Entonces marginaron a las comunidades indígenas, es decir, los indígenas eran los esclavos de los españoles. A lo largo de los siglos, las políticas coloniales y luego las políticas republicanas buscaron asimilar a los pueblos indígenas en una estructura social mestiza que los excluía en muchos sentidos. Sin embargo, las comunidades indígenas han mantenido vivas sus lenguas en ciertos territorios, han mantenido vivas sus tradiciones en ciertos territorios, han querido expandirse a todo el Ecuador, pero aún no les ha hecho posible. Por ejemplo, en alguna parte de, vamos a decir al azar, en alguna parte de la Amazonía no se habla español, sino que se habla shuar, quichua o alguna otra de estas lenguas porque no son lo mismo. Shuar, quichua no es lo mismo. E incluso ellos están aprendiendo español porque también quieren integrarse a los ecuatorianos en sí. Y así como ellos se quieren integrar a todo el pueblo ecuatoriano, ellos quieren integrar a los ecuatorianos a ellos. Eh, los pueblos indígenas en la actualidad eh, son una parte del 25% de la población, es decir, no es mucho, pero para hacer algo que realmente debió quedar olvidado en el pasado, es bastante. Algunos de los grupos más conocidos, como les dije, son los Quichuas, los Shuaros, los Sáchilas, los Aragora y los Agua, entre muchos otros, pero los que les estoy mencionando en este momento son como que los más importantes y las comunidades que son un poquitito más grandes que los demás. Cada uno de estos pueblos tiene su propio idioma, tiene sus propias costumbres y su propia organización social, lo que contribuye a Ecuador, que Ecuador sea más plurinacional y pluricultural. La presencia de los pueblos indígenas en la vida política y social del Ecuador ha aumentado significativamente. Desde la Revolución de los Forajidos, que esto fue en 1990, donde se reivindicaron derechos fundamentales, hasta actualmente la Constitución del 2008, que reconoció oficialmente la plurinacionalidad del Ecuador. Los pueblos indígenas lograron avances importantes en términos de derechos y visibilidad. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, garantiza derechos específicos para los pueblos indígenas, como el derecho a la autodeterminación, la protección a sus territorios y la preservación de sus culturas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Nadie puede meterse con sus territorios, es decir, no que aquí vamos a construir un mall, un parque, una carretera, no. El territorio de ellos es su territorio, no importa que ellos vivan en casas de caña, en el piso, en donde ellos quieran vivir,
ellos deciden vivir así. Nadie les puede decir, ¿sabe qué? Vamos a ayudarlos, vamos a hacerle una casita de cemento. No, no se pueden meter con su territorio. Y en cuanto a la preservación de su cultura, es decir, que su cultura se mantenga, que se logre expandir poquito a poquito, así sea solo dentro de su territorio. Es decir, nadie les prohíbe, ¿sabes qué? Tu cultura prohíbe que no uses nada de ropa, que solo te pintes, así que ya no puede existir. No, pero como esto sí se puede ver mal, por ejemplo, viene un shuar a Guayaquil y viene solo con el cuerpo pintado, más no vestido, o con un taparrabos, va a ser muy extraño, va a ser extraño, va a ser incómodo de ver para las personas pues que normalmente utilizan ropa. Entonces, por eso es que prevalecen en sus territorios. Y bueno, hay ciertas normas para que puedan salir de su territorio, como por ejemplo que comiencen a usar ropa, al menos por ejemplo, aquí en Guayaquil. El papel de los pueblos indígenas en la sociedad ecuatoriana, influencia de los pueblos indígenas, es decir, no tienen política ellos. Ellos casi no participan en esto de las votaciones, casi no participan en esto de las elecciones, no van a las urnas. ¿Por qué? Porque, como les digo, es su territorio, es su cultura, es su economía, es su medio ambiente, y para ellos, su Dios, ejemplo, es el Inti Raymi. Entonces, ellos no tienen manera de por qué elegir a Daniel Noboa, Luisa González o cualquiera de estos. Su autoridad ya la tienen en el Dios del Sol, en el Dios de la Tierra, el Dios del agua. Entonces, como es parte de su cultura, el Estado no le puede decir absolutamente nada. Y aquí entra algo importante, que es la protección de la Amazonía y sus territorios ancestrales, que han sido una de las causas principales de las comunidades indígenas frente a la protección de recursos naturales, como la minería y la extracción de petróleo. Además, los pueblos indígenas han influido mucho, mucho en la gastronomía. Por ejemplo, ahora hay tours en los que ustedes pueden ir a pasear a pueblos indígenas y lo primero que le van a dar es una chicha que normalmente debería ser hecha a mano, en la licuadora, con leche, pero esta chicha que ellos hacen, la mastican, la escupen y te la dan. Y tú no puedes rechazar porque esa es su comida, eso es lo que ellos comen, de esa manera se las comen. O si no, en vez de darte un chuzo, que normalmente debería tener chorizo, te dan un chuzo de gusanos, que no me acuerdo cómo se llaman estos gusanos, que son unos gusanos gorditos, pero bueno, estos gusanos. De ¿Mandé? seda. Gusanos de seda. Ya, los gusanos de seda, exacto. Los gusanos de seda que están totalmente vivos, tú ves cómo se mueven y todo. Entonces, de hecho, es una falta de respeto ir y rechazarle esto. Pero, bueno, si tú vas hacia su comunidad es porque estás dispuesto a comer y convivir de la misma manera que ellos. Eh, A pesar de los avances, los pueblos indígenas en Ecuador siguen enfrentando muchos desafíos, como les digo. Sufren mucha discriminación racial, sufren exclusión social, tienen acceso limitado a los servicios básicos, es decir, salud y educación no es que tengan muchos los derechos. No es que ellos puedan decir, ¿sabe qué? Voy al doctor y ya. También es porque ellos lo han rechazado un poco, porque ellos prefieren curarse, sanarse de manera natural. Y también son bastante pobres, viven en una pobreza estructural, es decir, eh, este es uno de los mayores problemas que afectan a las comunidades indígenas, que no avanzan junto con el Ecuador, porque siento que ellos son bastante aparte de eso. Viven en áreas rurales que son muy, muy, muy difíciles de acceder. La crisis ambiental los afecta mucho a ellos, como les explico. Ellos viven de la naturaleza, ellos viven en y por la naturaleza. Entonces, las crisis ambientales provocadas por actividades extractivas sigue siendo una amenaza constante, no solo para nosotros que vivimos en la ciudad, sino para ellos, ya que es su forma de vida, por eso comen y en eso viven. Otro reto importante es la unificación interna de las comunidades indígenas, ya que aunque existe una gran diversidad cultural y lingüística, también se dan tensiones dentro de los mismos pueblos, es decir, también tienen
Eh, conflictos. El movimiento indígena ha logrado organizarse y convertirse en una fuerza política importante, pero enfrenta el reto de mantener una unión que respete las particularidades de cada grupo, ya que como les digo, hay bastantes etnias, bastantes comunidades y todas tienen distintos tipos de cultura, distintas formas. Entonces, para concluir, los pueblos indígenas en Ecuador no solo son una parte fundamental de la historia del país, sino que continúan desempeñando un papel esencial en la construcción del Ecuador moderno a lo largo de los siglos. Se han resistido a la opresión, a la marginación y han logrado muchos avances en su lucha por la justicia social, pero hoy en día cada vez les aparecen muchísimos más desafíos, no solo de parte de la política, sino de parte del medio ambiente. Por ejemplo, en estos tiempos que no llovía, ellos sufrieron mucho, no tuvieron que pedir ayuda al Estado porque no llovían, sus ríos se habían secado y no tenían cómo mantenerse. Pero bueno, chicos, recuerden que tenemos dos tareas. Hoy, cierran hoy mismo, no se olviden. Nos vemos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta, lo que me quieran decir? Yo no tengo No. preguntas. Ya, listo. Entonces, nos vemos el día de